Hola, buen día. Mi nombre es Dayan Lizeth Viloria Acuña. Soy estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede Ibagué Espinal. Estoy en quinto semestre de Derecho. Hoy vamos a hablar de la sentencia de la EPA Colombia, pero desde una visión en el derecho penal especial. Después de leer la sentencia de la EPA Colombia, pues se realizó el siguiente análisis. Se tiene pues que el magistrado ponente es Efraín Adolfo Bermúdez Mora y que la acusada es Daneidy Barrera Rojas, o también conocida como EPA Colombia. Pero ¿cuáles son los hechos? Bueno, los hechos jurídicamente relevantes son los siguientes: que el día 22 de noviembre del 2019, aproximadamente a las 15 horas, se desarrollaba un paro en todo el territorio nacional y que la acusada EPA Colombia, o Daneidy Barrera Rojas, que es distinguida en redes sociales como influencer y conocida como Chamita Cheer o EPA Colombia, cubriendo su rostro con una capucha y pues después sin ella, se presentó en la estación Molinos del sistema de Transmilenio, ubicado en la avenida calle 51 Sur, entre las carreras novena y séptima pues de la ciudad de Bogotá. Daneidy Barrera o EPA Colombia destruyó con un martillo las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora del acceso a la estación, y registró estos hechos en un video para su cuenta de Facebook. Los daños ascendieron a la suma aproximada de 1.921.921.116 pesos. La fiscalía señaló que existe un registro fílmico que indica su participación en la destrucción de la URI del Tunjuelito, pues acompañada de otro grupo de personas, y la realización de un graffiti que decía Duque HP. Pero ¿cuáles fueron los delitos acusados? Los delitos acusados fueron 3. El primero es daño a bien ajeno agravado, que está tipificado en el artículo 265 de nuestro Código Penal colombiano, y pues su causal de agravación se encuentra en el artículo 266 en el número 4. El segundo delito que se le imputó fue perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, tipificado pues en el artículo 353 de nuestro Código Penal colombiano. Y el tercero es instigación a delinquir con fines terroristas, tipificado en el artículo 348 de nuestro Código Penal. Pero ¿cuáles fueron los delitos donde el juez la encontró responsable? Pues resulta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su sala de decisión penal, encontró responsable a la acusada, es decir, a EPA Colombia, en calidad de autora de los delitos de daño en bien ajeno agravado, en concurso heterogéneo con instigación a delinquir con fines terroristas, y en concurso heterogéneo con perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Bueno, cuando analizamos cada tipo penal, le extraemos algo. Entonces, les trajimos en este análisis los siguientes puntos. Del primero, que es daño en bien ajeno agravado, tenemos que el sujeto activo es un indeterminado singular y que el sujeto pasivo pues es el titular del derecho de propiedad sobre el objeto material, que los verbos rectores es destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar, y que los elementos normativos son bien mueble, bien inmueble, bienes de uso público, bienes de utilidad social y bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la nación. Y el bien jurídicamente tutelado es el patrimonio económico. El segundo tipo penal es la perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Y tenemos que su sujeto activo pues es un indeterminado singular, que su sujeto pasivo es el Estado y que los verbos rectores son imposibilitar o dañar. El elemento normativo es medio de transporte colectivo, vehículo oficial y medio ilícito. Y el bien jurídicamente tutelado es la seguridad pública. Y por último tenemos la instigación a delinquir, que tiene como sujeto activo un indeterminado singular, como sujeto pasivo el Estado, que tiene como verbo rector incitar y que tiene como elementos normativos delito, contravención, género de delitos, género de contravenciones y en este caso fines terroristas. Y el bien jurídico tutelado es pues la seguridad pública.
Bueno, en cuanto a tomar posición frente pues a la decisión judicial y explicar pues si la conducta se enmarca en los tipos penales endilgados, yo en calidad de estudiante de quinto semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, considero que según los hechos jurídicamente relevantes, la conducta de la acusada sí se enmarca de manera exacta en los dos primeros tipos penales imputados, que son daño en bien jurídico, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Pero en cuanto al tercer tipo penal, considero que no se enmarca porque la conducta de la acusada no fue con fines terroristas. ¿Por qué? Porque la procesada no, en este caso no debió condenarse por instigación a delinquir con fines terroristas, porque pues la valoración de los medios de conocimiento que se allegaron al proceso, en especial pues el video y las expresiones que exteriorizó pues la señorita Daneidy Barrera Rojas o EPA Colombia, permiten enmarcar la conducta en el delito de instigación a delinquir, pero no por fines terroristas, porque la acusada no actuó con un fin terrorista. Así como nos explicó el magistrado Arias López, la finalidad terrorista tiene que ver con que el sujeto activo tenga el propósito de causar terror o de provocar intranquilidad o pavor en parte de la población o en toda. Y pues el vandalizar la estación de Transmilenio no es un fin terrorista por parte pues de la señorita Daneidy, porque ella sí incita a la comisión de daños a los bienes de uso público, pero en un sentido de protesta y buscando pues propaganda, pero no con fines terroristas. Además, pues los elementos que ella utilizó, que fue un martillo y pues una capucha, no son elementos adecuados para causar intranquilidad o devastación en la población, ya sea pues en una parte de la población o en toda. Y pues mucho menos causarle eso a los seguidores, que pues la acusada, EPA Colombia, pues tenía en sus redes sociales. Porque lo que muestra el video pues es una conducta enmarcada perfectamente en una protesta rebelde y revoltosa pues en contra del actual gobierno del presidente Iván Duque Márquez, pero sin los elementos necesarios para ocasionar una conmoción de tal magnitud que se pueda pues encuadrar como terrorista. De igual manera pues era supremamente importante, de gran trascendencia, comprobar una finalidad solidificada para que fuese pues como claro que la señorita EPA Colombia trataba de provocar un estado de inseguridad colectiva frente a la garantía pues fundamental de gozar de la paz y la tranquilidad pues que debe brindar un estado constitucional y un estado de derecho. No obstante, pues ese elemento en el caso en concreto no se logra comprobar. Pues todo esto sin olvidar pues que la acusada se le culpaba parcialmente de las alteraciones que se presentaron en el resto de la ciudad. Y dichas situaciones pues son diferenciables porque no se puede probar de manera fáctica y real que las alteraciones de orden público que se presentaron en algunas partes de la ciudad estuvieran iluminadas en los mismos y exactos motivos que originaron la conducta pues de la acusada, la señorita Daneidy Barrera Rojas, en la estación de Molinos, pues al violentar bienes públicos, pero no con el propósito pues de desestabilización social, sino con una finalidad de cualidad publicitaria pues en su calidad de influencer. Asimismo, no se puede afirmar que la acción pues de los influencers o los también llamados youtubers por esa sola posición debe significar pues que sus seguidores o el resto de la sociedad en general acepten o sigan pues los ideales o manifestaciones que ellos tienen, porque pues es demostrable que algunos seguidores y alguna parte de la sociedad pues solo los busca con la intención de burlarse de ellos o atacarlos. En ese orden de ideas, pues no fundar un profundo desorden en la tranquilidad social,
ocasionando alarma y zozobra en la población, pues desestima el fin terrorista. Como se dijo anteriormente, el fin terrorista pues no se puede encuadrar en la conducta de la acusada, pero sí el resto pues de delitos endilgados, porque de ninguna manera pues el derecho fundamental de protesta abarca la reproducción de daños que imposibiliten la movilización por medio del transporte público a los ciudadanos, porque pues no hay un solo elemento de juicio dentro de todo el expediente que indique que al compartir el video la procesada pues haya conseguido una ventaja patrimonial. De igual forma, pues en la sesión que se realizó el 10 de diciembre del 2019, pues en favor de la inculpada, se otorgó un plazo para esclarecer las dudas sobre la culminación anticipada pues del proceso, pues en la terminación del receso concedió en la terminación del receso concedido, pues ella, la acusada, no vaciló en aceptar la culpabilidad porque ella comprendía a plenitud lo que pues la decisión suponía. Asimismo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 27 de julio de 2015, acerca de la conducta punible en cuestión, pues nos dice que la conducta punible fue instituida en términos generales con el propósito pues de sancionar a quien promueva de forma pública e inequívoca la realización de conductas sancionadas penalmente, en que cualquier persona puede intervenir como sujeto activo, dado que la descripción comportamental no exige de él pues ningún como condicionamiento. La conducta se contrae a instigar pública y directamente a otro u a otros a la comisión de un determinado delito o delitos. Instigar es incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo. La provocación debe ser pues pública a través de un medio de difusión o propagación en reuniones que por el número de asistentes o atendiendo a sus propósitos pues no tenga como carácter privado. Y público pues es lo que se realiza a través de la prensa, la radio o cualquier otro medio de comunicación idóneo para irradiar el pensamiento pues en lugares como públicos y pues en presencia de una cantidad de personas. En cuanto al acto de instigar, puede adoptar pues diversas formas, pero es fundamental que contenga la voluntad de provocar. Se puede encontrar en discursos, frases escritas, impresas, transmisiones de radio, de teléfono, representaciones teatrales, cinematográficas y pues en algunos casos en actos de silencio. Debe ser directo, por lo tanto pues dirigirse sin lugar a dudas a suscitar a los receptores la intención de ejecutar una conducta tipificada en la ley como punible. No basta solo hablar en general, sino que debe ser clara, dirigirse con la intención de ejecutar una conducta tipificada en la ley como punible. Asimismo, ha de referirse claramente pues, a los hechos constitutivos del delito. Adicional a esto, la intención de actuar criminalmente, pues en virtud de esta conducta en específico, se reprime en función de la perturbación pública, que de ella deriva y del riesgo que el punible pues se cometa. Debe reflejar la actitud objetiva y la fuerza suficiente para avivar en los destinatarios, en este caso pues de los seguidores de la EPA, al deseo de ejecutar pues la conducta punible. En ese orden pues no es concebible la concurrencia de una incitación culposa surgida de una manifestación imprudente. Solo puede presentarse pues con el propósito como particular y específico de convencer a otros para que efectúen lo que la gente enseña. O sea, en este caso, lo que la EPA Colombia enseñaba, manifestaba o aclamaba. En este caso, no interesa que el delito incitado se produzca por tratarse de un punible de mera conducta. El autor debe conocer y querer cada uno de los elementos estudiados constitutivos pues, del tipo objetivo.
También pues es importante que tengamos en cuenta que la acosada consideraba que la divulgación pues de este video, en el que pues ella estaba como protagonista de la destrucción de la estación del sistema de transporte público del Transmilenio, pues denominado Molinos, era un hecho como de promoción personal a razón de su oficio de youtuber. Entonces, que era una pues difusión como publicitaria buscando ganar seguidores, lo que quiere decir que era un propósito reiterado del cometido incitador que le imputan, pero no con fin terrorista. El hecho de que la señorita pues EPA Colombia haya creado y publicado un video en su red social Facebook en el que grita mensajes de inconformismo en contra del gobierno nacional y su presidente y arruina pues una estación del sistema de transporte público de Bogotá, no es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero tampoco va acompañado de fines terroristas, como se ha mencionado anteriormente. Además, si el fin es la obtención de un beneficio pues personal, los delitos que se cometan para alcanzar el fin pues no significa que deban ser atípicos. Se mantienen y si se encuentran que son típicos, antijurídicos y culpables, pues es un delito o una conducta punible. También es importante pues recordar que esa era la opinión que tenía EPA Colombia, es decir, la acusada, que decía que mientras unos estaban saqueando, pues ella estaba destruyendo lo que era el Estado, pero que esa era una de las formas en las que el pueblo se podía manifestar, lo cual no es cierto. En ese orden no se demostró en ese orden pues sí se demuestra y sí se encuadra de manera exacta los delitos imputados por el juez a la acusada, todos menos el de instigación con fines terroristas, porque no se demostró la zozobra que corresponde a una situación de intranquilidad, de inquietud o de aflicción, angustia o incertidumbre o de terror, que pues alude como al pánico, al miedo, al pavor o al susto que se genere en las personas. Entonces, como no se puede asegurar que la conducta de la acosada fue con fines terroristas, este caso no se puede imputar con fines terroristas. También me parece importante pues tener en cuenta que como es un caso de interés general que causó una gran conmoción para la sociedad, pues varias personas y varios estudiosos del derecho y de la sociedad se manifestaron, como en el caso de Francisco Barbosa, que es el fiscal general, o del contralor Felipe Córdoba, o de la procuradora Margarita Cabello. También se manifestó un abogado penalista de nombre Jaime Lombana, Mauricio Pava. Se dio su punto de vista la abogada Dalila Henao, que es una integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados Penalistas, Carolina Botero, que es la directora de la Fundación Carisma, que trabaja para la promoción de los derechos en el mundo digital. En cuanto a lo que dijo ella, Carolina Botero, me pareció muy interesante una pregunta que ella hizo al final, que fue la siguiente: prohibir usar las redes sociales hoy sería lo mismo que prohibirle a un preso usar papel y lápiz por haber escrito una amenaza, por ejemplo, hace 40 años. Es un debate bastante interesante, lo que nos lleva a ver que pues varias personas especializadas en el tema dieron sus opiniones, y pues gracias a esto nos podemos dar cuenta que la condena pues que impuso el tribunal a la acusada, es decir, a EPA Colombia, a la señorita Daneidi, fue un tema de controversia nacional, y que todos los expertos y los estudiosos del derecho pues tenían como su opinión en cuanto a y que pues como se puede evidenciar, algunos eran a favor, algunos eran en contra, o como en mi caso, que estoy parcialmente a favor. También se debe tener en cuenta que la pena privativa de la libertad que fue impuesta pues a la acusada fue de 63 meses y 15 días de prisión y 492.241 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2019.
Para mí, como estudiante de Derecho y a título personal, pienso que la pena impuesta fue demasiado alta, porque no deberían, como lo dije anteriormente en varias ocasiones, tener en cuenta los fines terroristas. Si no se tienen en cuenta los fines terroristas, la pena se reduce. Se reduce y la sanción también en cuanto a dinero, y pues esto generaría pues un adecuado encuadramiento de la conducta en los tipos penales endilgados. También me parece importante terminar con esta frase, que es una frase de Víctor Hugo que utilizó en su prólogo de Los Miserables en 1862, que dice lo siguiente: las faltas de las mujeres, de los hijos, de los criados, de los débiles, de los pobres y de los ignorantes, son las faltas de los maridos, de los padres, de los amos, de los fuertes, de los ricos y de los sabios. Si un alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpado no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas. Pues por todo lo que dije anteriormente, es que me encuentro parcialmente a favor de la decisión del tribunal. Yo encontré que los hechos jurídicamente relevantes llevan a que la conducta se encuadre de manera exacta en los dos primeros tipos penales imputados. Pero en cuanto al tercero, yo encontré que los hechos jurídicamente relevantes no llevan a que la conducta se encuadre de manera exacta en que sea con fines terroristas. Bueno, ya para finalizar, me parece importante decir que pues este ejercicio fue muy interesante porque nos llevó a evaluar la sentencia de la EPA Colombia, que fue un tema de controversia nacional desde un punto de vista del derecho penal especial y desde una manera profesional. Nos llevó a encuadrarlo siguiendo los hechos jurídicamente relevantes y no desde una opinión meramente personal. No porque a nosotros nos parecía que sí era culpable o que no, sino siguiendo lo que los hechos jurídicamente relevantes dejaban para poder encuadrarla o no de manera exacta en un tipo penal, y entonces así estar de acuerdo con la condena que dictó el tribunal o no. Bueno, eso ya es todo por hoy. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Bye. Chao.